Microscopio, el libro de Orlando Martínez. Bosch. ¿Por qué Bosch y no un terrateniente? En la carta publicada ayer, el ingeniero José Osvaldo Lejer, líder del movimiento agrario reformista, se extraña y se lamenta de que no hubiera comentado la celebración del primer Congreso de las Juntas de Acción Agraria. El ingeniero Lejer tiene razón en el hecho formal de que ese día 15 de este mes no comenté el acontecimiento y tampoco lo hice en los días siguientes. ¿Por cuáles razones? Hay algunas cosas sobre el particular. Tenemos que explicar. El líder del mar reconoce de paso que le doy gracias por esas palabras que yo he sabido defender con altura y responsabilidad la clase campesina. Esa afirmación me evita tener que recordarle a Lejer todo lo que he escrito sobre la necesidad ineludible de transformar este país de un costado a otro, específicamente de realizar una profunda reforma agraria. En mi forma de concebir a nuestro país, estoy seguro que el campesinado tiene una importancia mucho mayor que la que posee en las ideas del ingeniero Lejer. Además, estoy absolutamente seguro de que al menos que el líder del mar tenga ideas sociales clandestinas, mis concepciones sobre la reforma agraria van mucho más allá que la de los junagristas. Para mí de lo que se trata no es de convencer a los terratenientes de que deben aceptar por las buenas las medidas agrarias de Balaguer, sino de estructurar un programa de cambios en el agro dominicano que acabe por cualquier medio con el poder absoluto de los grandes señores de la tierra. Periodismo de nuevo tipo. Lejer dice que tiene toda la razón, que las transformaciones sociales les conciernen también a los periodistas nacionales, quienes pueden contribuir a través de los medios de comunicación social, siempre y cuando no se trate de poner a los periodistas a la cola de los intereses de la táctica momentánea de una tendencia determinada. Estamos de acuerdo. Creo que los periodistas dominicanos debemos asumir los deberes y los derechos de cualquier ciudadano. En ese sentido, me opongo a la concepción del periodista preservativo, o sea, del hombre de prensa que es utilizado simplemente como transmisor de las ideas de las personalidades nacionales. Siguiendo la tradición del periodismo europeo, considero que los periodistas criollos debemos convertirnos en orientadores de la población, en forjadores de opinión pública, lo cual solo es posible dando a conocer y defendiendo nuestras ideas. Naturalmente que esto no choca con la objetividad informativa que se expresa
por medio de las simples crónicas periodísticas. En ello consiste la diferencia entre el periodismo de opinión y el informativo. ¿Por qué Bosch? Fue precisamente por esa concepción del periodista y del periodismo que en esos días no comenté ni positiva ni negativamente el Congreso de Junagra. En esos momentos se habían presentado agudas diferencias en los máximos líderes del Partido Revolucionario Dominicano y la trama en la cual se preparaba el asesinato moral y físico del profesor Juan Bosch había llegado a su punto más alto. Dentro de mi forma de pensar, dentro de mis convicciones, de mis ideas, ese era el peligro principal a enfrentar en esos momentos. Todo conspiraba contra el líder del PRD. Hasta importantes sectores de su organización se estaban prestando a un juego peligroso que podía terminar cubierto de rojo sangre. Yo, que no soy PRDista, pero que me daba cuenta de lo que estaba sucediendo, comprendí como una tarea de honor defender el jefe del buey, desmantelar la trama. ¿Por qué? Porque Juan Bosch me cae bien, porque el profesor escribe bonito y además me gusta oírlo hablar por la radio. Sucede que en estos momentos no hablo por el futuro. La liquidación de Bosch y la división del PRD es el preludio del aniquilamiento de las pocas libertades públicas que se conservaron en estos momentos. El día 15, por ejemplo, la caricatura del mar que apareció en este diario presentaba al profesor Bosch en un zafacón y tenía la siguiente inscripción: lo que no sirve se bota. ¿Cómo es posible que el mismo día que se estaba celebrando el Congreso de Junagra y que miles de campesinos se encontraban reunidos, el mar colocase a Bosch y no a un terrateniente en el zafacón? ¿De dónde surgió esa sustitución insólita, fuera de tiempo y de la realidad del evento que se realizaba? Ese mismo día aparecía un artículo mío titulado Bosch, libertad de prensa y libertad de empresa, donde analizaba las causas por las cuales se dificultaban las alocuciones radiales del líder del buey. ¿Podía hacer otra cosa? ¿Podía dedicarme a hablar del Congreso cuando ni los mismos jungristas lo hacían? ¿No era lo justo que me dedicara a defender a Bosch cuando ellos lo metían en un zafacón en sustitución de un terrateniente? La liquidación del PRD ha dicho públicamente muchas veces que no comparto algunas de sus ideas. Será seguida del ataque contra los que piensan como yo y terminará, aunque no lo sospeche el ingeniero Leger, con los que piensan como él dentro del reformismo. El día que no haya una oposición sólida en la República Dominicana, quienes se atrevan a hablar dentro del reformismo contra el poder terrateniente serán crucificados. Ya lo ve, ingeniero Leger. Cuando defendía al PRD, espero que usted evolucione y algún día lo comprenda, estaba también evitando el suicidio colectivo de usted y los suyos. Reparación material y reparación moral.
Doña Carmen Quidiello de Bosch, esposa del presidente del Partido Revolucionario Dominicano, demandó ayer al Estado por los destrozos causados en su residencia por la Policía Nacional a raíz del desembarco de Playa Caracoles. En la casa del profesor Bosch fueron destruidos un closet, 4 puertas internas, una puerta externa, cerraduras, llavines y parte del mobiliario. Yo vi en los diarios de esos días las barbaridades cometidas por la policía y debo decir que a pesar de la certeza sobre la presencia de Camaño y de la tragedia que se avecinaba, me pareció increíble que se actuara de esa forma en la casa de un expresidente de la República. Luego vi personalmente los destrozos y estoy de acuerdo con el calificativo de labor devastadora otorgado a la acción policial. Desde entonces, y lo ratifico hoy que se plantea el asunto, pienso lo siguiente: reparación material. 1. Lo menos que se debe esperar del Estado dominicano es la reparación de todos los daños realizados en esa residencia. Nadie tiene derecho a destrozar lo que no le pertenece, sobre todo cuando teóricamente, aunque todos sabemos que si lo encuentran pudo haber sucedido una tragedia, se ha negado la persecución contra el líder del PRD. En caso de que no existiese persecución alguna, se sabe que la hubo. Además de reparar los daños, se debería sancionar al oficial de la policía que dirigió esa operación. La familia Bosch Quidiello debió haber hecho esa demanda desde que el jefe del Buey salió de la clandestinidad. No obstante, ahora debe continuarla sin que le tiemble el pulso, porque aquí todo el mundo conoce la moralidad sin tacha del expresidente de la República. ¿Quién no sabe que el profesor Bosch podría reclamarle miles de pesos al gobierno por su condición de ex jefe de Estado? Si el profesor Bosch, porque él así lo ha determinado, no recibe un solo centavo de lo que legalmente le pertenece, por lo menos que el gobierno no le cause problemas económicos destruyéndole la casa donde vive. Reparación moral. 4. Pero hay más. Esto no es solamente un caso de atropello material, sino de ofensa moral. Lo que quiso hacer el gobierno fue humillar al líder del PRD. Hace tiempo que el doctor Balaguer debió pedirle excusa pública al profesor Bosch por la barbarie de que fue objeto su residencia. Esa no hubiese sido una demostración de debilidad, sino el reconocimiento a un hombre con quien se puede estar en desacuerdo en este o aquel punto político, pero que merece el respeto del doctor Balaguer, de las Fuerzas Armadas, de la policía y de todos los dominicanos. La demanda de doña Carmen de Bosch procede. Lo verdaderamente lamentable es que el presidente de la República hubiese esperado que se produjera. Bien hecho, profesor. Se está discutiendo desde ayer al mediodía si el profesor Juan Bosch hizo bien o mal con retirarse de un programa televisado al considerar irrespetuosa una de las preguntas. La pregunta supuestamente formulada por un televidente forma parte de aquel arsenal
de mentiras que se utilizó contra el líder del PRD a principios de la década pasada. En esa época, esa y otras columnas pudieron calar, en parte lograron su misión en la juventud de las capas medias de las ciudades. Pero volver con esas infamias a esta altura del juego es considerar al nuestro como un pueblo de estúpidos. En el pasado y en el presente, el profesor Bosch ha tenido posiciones políticas objetables, discutibles. Él no es un dios y polemizar con él en ese momento es normal y hasta saludable. Otra cosa muy distinta es intentar atacarlo por el lado de su moralidad personal, donde el líder del PRD es una verdadera fortaleza. Yo creo que el profesor Bosch hizo muy bien en retirarse de ese programa porque él es un hombre que merece el respeto de todos. Es uno de los rasgos esenciales de la condición humana, el que todo hombre se respete a sí mismo y actúe de forma tal que se gane el respeto de los demás. Cuando se produce una ofensa, es normal un acto de rebeldía que ponga las cosas en su lugar. Lo que hizo el profesor Bosch no constituye una falta de educación, fue un acto de justicia. Lo que va, viene. Sin embargo, para ser justos, debemos señalar que minutos antes de su retiro de ese programa, el profesor Bosch dio declaraciones que colocadas en la balanza deslucen su posterior acto de justicia. Sucede que en la edición dominical del Nacional de ahora apareció una corta entrevista con Narciso Isa Conde, secretario general del Partido Comunista Dominicano, entre otras cosas, refiriéndose a ciertos partidos de la oposición. Isa Conde declaró que no tenemos nada en común con los partidos de derechas opositoras que representan los intereses del latifundismo y de una parte de la oligarquía, los más incondicionales frente a los yanquis y más conservadores que Balaguer. Interrogado sobre esa actitud, el dirigente comunista, el profesor Bosch no solo dijo que éste favorecía la reelección de Balaguer, sino que utilizó argumentos denigrantes y ofensivos contra la dirigencia del PSD. ¿Por qué es necesario recurrir a las ofensas para dirimir las diferencias políticas? ¿Por qué, tratándose de personas que supuestamente luchan en lo inmediato por una revolución más o menos parecida, en lugar de dinamitar vías de contacto, no se tienden puentes que sirvan para la comunicación y la discusión? El que exige respeto para sí debe respetar a los demás. En ese sentido, lo que va, viene. Sobre todo en este país donde las ironías salen a la calle por millares todos los días. Minutos después de que Bosch reaccionara en esa forma ante las declaraciones de Isa Conde sobre algunos partidos de la oposición, un vocero de estos acusó a la vez al líder del PRD de estar confabulando
de estar confabulado con el doctor Balaguer para favorecer la reelección. Todo lo sucedido ayer en 2 programas televisados demuestra nuestro atraso político y lo lejos que estamos de la creación de un ambiente donde los líderes de las diferentes tendencias puedan entablar un diálogo fructífero. Bosch y un programa de televisión. Durante varios días he recibido llamadas telefónicas de lectores de esta columna, visitas de amigos y consejos de compañeros y de profesión que no estuvieron de acuerdo con mi artículo sobre la retirada del profesor Juan Bosch de un programa televisivo. Pero ninguna de esas personas ha expuesto tan bien sus puntos de vista como el señor José del Carmen García, cuya carta publico hoy dándole inmediata respuesta. Dice así: distinguido periodista, entre mis lecturas cotidianas nunca falta su columna Microscopio, que se publica en El Nacional, la que considero un verdadero ejemplo de periodismo objetivo y antidogmático, al servicio, sin vacilaciones, de las más sentidas aspiraciones humanas. Por tener en tan alta estima su columna es que no puedo dejar de manifestarle mi oposición a un aspecto de su artículo del 18 de junio del año en curso, titulado Bien hecho, profesor Bosch, aquel donde usted asume la defensa abierta, pura y simple de la posición adoptada por el profesor Bosch de retirarse del programa Cuarto Poder cuando se le cuestionó sobre el asunto, que aun cuando no era esencial y había sido suficientemente debatido y aclarado en el 1962, no dejaba por ello de interesar a algunos sectores del país que ignoran en sus detalles la historia política y subpolítica del país en sus 3 últimas décadas, sin pretender imponerle mis ideas. Entiendo que su posición de apoyar el retiro del profesor Bosch del mencionado programa televisado fue errónea, entre otras por las siguientes razones. No pueden existir zonas sagradas intocables en la vida de los que aspiran a dirigir el país. Las figuras públicas no tienen vida privada. Todo lo que sea de interés para esclarecer sus actitudes políticas, ideológicas y morales deben tratarse sin tapujos a la luz pública para el conocimiento e información de todos, seguidores y no seguidores, amigos neutrales, indiferentes y enemigos. Aun cuando considero que una figura como Bosch debe respetarse, no por ello debemos aceptar sus reglas de juego en el cuestionamiento de sus actitudes y en el esclarecimiento de los rumores inevitables que en torno a su praxis se levantan. Se alienta con su posición que otros líderes políticos o figuras públicas se muestren renuentes a responder a preguntas que no sean de su agrado. La posición correcta del profesor Bosch debió ser, como hizo en otras épocas,
decir la verdad sobre la pregunta que se le hizo, o sea, decir que esa era una acusación que utilizaba primero Trujillo y luego la Unión Cívica contra él, con el propósito de desacreditarlo. Esperando que usted tenga en cuenta esos puntos de vista, se despide de usted atentamente José del Carmen García. Todo lo que he escuchado sobre la actitud del líder PRDista me ha reafirmado en mis posiciones y voy a decir las razones. La pregunta que se le hizo a Bosch estaba fundamentada en una mentira vulgar que círculos ultrarreaccionarios habían puesto a circular en el país a principios de la década pasada. Después del conocimiento público que todos tenemos del profesor Bosch, después de 11 años de actuación en la República Dominicana, él tenía todo el derecho a considerar ofensiva una pregunta de ese género. Además, nadie debe olvidar que Bosch es una de las dos figuras políticas más importantes del país, que fue presidente de la República y que no se le puede dar el trato de un desconocido. Debo aclarar que en ningún momento me ha pasado por la mente que el periodista trató de ofender al presidente del PRD. Es más, si de algo se ha acusado a ese miembro de la prensa, es de tener simpatías por el partido del Hacho. Pongo acusado entre comillas porque considero que un periodista tiene los mismos deberes y derechos de cualquier ciudadano y por tanto puede considerar el programa de una organización política como superior al de otras. Sin embargo, una vez transmitida la pregunta, trascendía al profesor Bosch y al periodista. Pasaba a formar parte de una situación colectiva en la que participaban, como siempre que Bosch va a un programa de radio o televisión, miles de dominicanos. Un amigo me dijo que un dirigente político debe ir a la televisión dispuesto a recibir cualquier tipo de pregunta. Incluso me dijo, debe estar preparado por si se le pregunta si es cierto que es homosexual. Yo rechazo absolutamente esa forma de concebir el trabajo periodístico. Los medios de comunicación de masas tienen una fuerza inmensa, capaz de destruir a cualquier persona o institución. Las personas que los tienen en sus manos, empresarios o periodistas, deben saber utilizarlos con altura. No con el deseo de ofender o dañar, sino con el objeto de incrementar la calidad del debate político, de ennoblecer la lucha de las diferentes tendencias doctrinarias. Un dirigente político, Bosch o cualquier otro, no debe sentir que va a la televisión como llegaban los cristianos al Coliseo. La misión del periodista, a mi juicio, no es la de servir de matarife moral. A quien digan que eso limita el papel de investigadores de la verdad de los periodistas, les digo que no es cierto. Una cosa es que se vuelva con preguntas basadas en mentiras comprobadas y otra muy diferente, el que un hombre de la prensa demuestre el escándalo de las tierras arroceras compradas por el Estado Dominicano que todavía son usufructuadas por particulares. Los periodistas tenemos
en nuestras manos medios muy poderosos. En realidad, se puede decir que somos los grandes privilegiados del mundo de hoy. Por esa razón, la sociedad debe exigir más de nosotros, debe exigir capacidad, calidad y altura moral. En ese asunto de la retirada de Bosch hay varios elementos. No se le puede juzgar como algo que comienza y termina en sí mismo. Hace 4 meses y medio que el coronel Camaño y sus compañeros desembarcaron por Playa Caracoles. Han sido para el profesor Juan Bosch 4 meses y medio de mentiras, de difamaciones, de calumnias. Ha sido un intento continuado de destruirlo moral y físicamente. El colmo, señores lectores, es que todavía en estos últimos días, después de las declaraciones de Claudio Camaño y Hanle Hermann, se están distribuyendo volantes donde se afirma que fue Bosch quien preparó las condiciones para la muerte del coronel Camaño. Y todavía se le quiere pedir al profesor Bosch que reaccione como un asceta, como un monje hindú cuando se intenta poner de moda una difamación destruida hace más de 10 años. Sería interesante ver en el mismo lugar de Bosch a quienes han criticado su retirada. ¿Hubieran actuado de otra forma? Ni en sueño, hermanos míos, ni en sueño. He señalado en otras ocasiones que no estoy dispuesto a aceptar pasivamente cualquier intento de destrucción del Partido Revolucionario Dominicano. He dicho que creo que el periodista forjador de opiniones públicas, capaz de batirse por las que considera son las ideas que más le conviene a su patria. Las numerosas personas sin prejuicios políticos contra Bosch que se me han acercado en estos días para criticar mi artículo me demuestran lo profundo que ha calado en determinadas zonas la táctica de destruir al líder PRDista. Por eso señalé más adelante que ahora considero con más fuerza que hice bien en no criticar la actitud de Bosch en ese programa de televisión. No quiero ver en este país un gobierno sin una oposición fuerte. Este es un país ultra subdesarrollado, sin instituciones políticas desarrolladas, donde están creadas todas las condiciones para el imperio de la barbarie. No quiero al doctor Balaguer sin oposición fuerte, como tampoco me gustaría Bosch u otro dirigente político sin sólidas organizaciones oposicionistas. Esa idea está en el centro de mis convicciones y nada ni nadie me hará dar un paso atrás. Todo el que lee mis artículos sabe muy bien que no soy PRDista. Reconozco que el profesor Bosch en determinadas ocasiones ha dado demostraciones de autoritarismo y que su trato con los periodistas no siempre ha sido correcto. En ese terreno nadie puede darme lecciones porque en el pasado fui uno de los hombres de la prensa que tuvo problemas públicos con el profesor Bosch. Mi actitud de ayer y mi actitud de hoy demuestran que no tengo posiciones sistemáticas hacia el profesor Bosch y me da calidad moral para pedirle un trato respetuoso para los periodistas y los demás dirigentes políticos. Es muy posible que mañana, pasado mañana o el mes próximo tenga que escribir sobre posiciones del profesor Bosch que considere equivocadas. No me temblará el pulso para hacerlo.
y si el profesor Bosch en el futuro actúa en forma indebida hacia mí, sabré sacar fuerzas para responderle. Para polemizar con una persona solo exijo que tenga influencia en la opinión pública y él la tiene de sobra. En ese sentido, nada me asusta. Siempre camino con el arma sobada y sin seguro. Diez años, 25 de septiembre de 1973. Un día como hoy, 10 años, la mayoría de los dominicanos vivíamos en el limbo, sin la mínima sospecha de que el gobierno constitucional del profesor Juan Bosch iba a ser derrocado de un momento a otro. La mayoría porque los que estaban preparando el golpe y según parece a quienes se lo estaban preparando sabían el desenlace inevitable. Horas después, en una de las mañanas más desagradables de nuestra historia, el comunicado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional despertó a este pueblo inocente con la mala nueva. Bosch había sido derrocado. Las razones aparentes son las mismas de Chile. Liberamos de la libertad de que habíamos disfrutado durante 7 meses y proteger al país del peligro comunista. Por suerte, nuestro golpe precedió en un decenio al de Chile, porque de lo contrario, el resultado habría sido el asesinato del líder PRDista y los fusilamientos masivos de los defensores de la constitucionalidad. Las razones verdaderas fue posible encontrarlas en el punto 8 de dicho comunicado, que garantizaba el derecho de propiedad y el de libre empresa y derechos análogos, de modo que el comercio, la industria, la banca y los capitales nacionales y extranjeros pueden construir sin temor a expropiaciones y expoliaciones. Nacionales y extranjeros pueden construir sin temor a expropiaciones y expoliaciones. Y era cierto que todo eso estaba amenazado. Eso ya no lo cree nadie en este país, aunque sería más justo señalar que ni en aquella época los que dieron el golpe de Estado pensaban en esa forma. Lo que sucedió, el pecado de Bosch y sus colaboradores, fue ser los autores del gobierno más honesto y decente que ha tenido el país en más de 40 años. Gobierno que no atropelló, que permitió la divulgación de todas las ideas, que respetó todas, pero absolutamente todas las libertades. Se prometió que la libertad no perecería y realmente ninguno de los derechos pereció. Es en el terreno de las transformaciones sociales, el gobierno del profesor Bosch fue más bien conservador. Tan conservador que si existiera de nuevo, nos parecería increíble que este PRD, que se proclama Partido del Nacionalismo Revolucionario, sea aquel que pedía tareitas de tierra por televisión.
Pero si por el hecho de no atropellar se le calificó de comunista, ¿qué no habría hecho esa oligarquía que se creía heredera natural del poder de Trujillo si hubiese intentado medidas más radicales? Consciente de lo que fue el gobierno, el profesor Bosch dijo desde Puerto Rico aquel histórico 25 de abril de 1965, que un pueblo que luchaba en esa forma no se le podía brindar solamente democracia. Democracia fue lo que tuvimos en 1963. Hoy, en 1973, un decenio más tarde, este pueblo está esperando que sus representantes le ofrezcan más, mucho más. ¿Sabrán ellos cumplir con la necesidad y los reclamos de esta hora? Juan Bosch y el PRD. El profesor Bosch es el símbolo del PRDismo y uno de los dominicanos más prestigiosos de este siglo. La pérdida del autor de la dictadura con respaldo popular sería un golpe demoledor para el partido del Hacho. Su calidad de superastro del buey y más que eso, de la política dominicana no está en discusión, ni por el doctor Peña Gómez, que lo ha dejado muy claro, ni por nadie que tenga los pies en la tierra en este país. El ex secretario general del PRD ha dicho en más de una ocasión que su formación política fundamental la ha adquirido al lado del profesor Juan Bosch. Y en cuanto a mí, he expresado en numerosas ocasiones que la destrucción moral o física del PRD y de su figura más prestigiosa crearía un desbalance que trastornaría la vida política nacional. Sería la apertura el aperitivo de quienes desean instalar una tiranía en la República Dominicana. Es meritoria en Juan Bosch su defensa de las libertades públicas cuando le tocó gobernar el país. También su predicción y posición vertical después de los gloriosos y difíciles días de abril de 1965. Si todas esas cualidades son reconocidas por alguien que no es PRDista, que también en otras ocasiones, cuando fue necesario, han enseñado sus defectos, ¿qué se ha de esperar de un simpatizante o militante del buey? Deben unirse. Debido a estas realidades del profesor Bosch y a las señaladas ayer sobre Peña Gómez, considero que el PRDismo le conviene que sus dos figuras más brillantes estén unidas y trabajando en el mismo sentido. Según se ha visto, no hay diferencia táctica entre Bosch y Peña Gómez. Ambos están de acuerdo en la unidad de las organizaciones de oposición, independientemente de su ideología contra Balaguer. Ambos consideran al PRD como el partido predestinado por la historia para hacer la revolución dominicana. Entonces, si están de acuerdo en lo fundamental, ¿no sería justo que trabajaran unidos, que dieran por terminada la polémica, a veces pública, a veces subterránea, que lo separa después de Playa Caracoles?
El PRD ganaría en varios sentidos. No habría división en la militancia que hoy existe realmente. No habría con más fuerza en las reuniones con las demás organizaciones opositoras. Sería un rival de más importancia para el régimen. Ante la opinión pública aparecería más robusto, más prometedor. Claro, ambos tendrían que hacer sacrificios en sus posiciones de hoy. Bosch aceptar que su alumno ha crecido y que hoy tiene tanta popularidad como él. Por tanto, darle al doctor Peña Gómez un margen de independencia y de expresión de sus opiniones que se ha ganado con su trabajo. Esa, además, sería una demostración de que si el PRD vuelve algún día al gobierno, habrá posibilidad de discusión y de expresión de diferentes puntos de vista. Y el doctor Peña Gómez tratar de llevarse mejor con los nuevos cuadros del PRDismo, entre los cuales, además de los que solo saben insultar, hay personas de mucho valor. Continuaremos.